Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. El ojo ajeno. Nunca imaginé que recuperar la vista me costaría la cordura y un ojo. Me llamo Adriana, tengo 34 años y hace 3 años recibí un trasplante de córnea. Perdí la visión de mi ojo derecho tras un accidente automovilístico y durante 2 años viví en tinieblas parciales, resignada a que jamás volvería a ver por ese lado. Hasta que un médico me llamó para decirme que había llegado un donante compatible. Recuerdo que lloré de felicidad. Todo salió perfecto, al menos al principio. Cuando me quitaron el vendaje por primera vez, el mundo volvió a tener profundidad, color, textura. Pero apenas unos días después de la cirugía, algo empezó a sentirse extraño. No era dolor físico, sino una especie de incomodidad interna, como si el ojo no me perteneciera. A veces, sin razón alguna, la visión se nublaba, pero no era una simple sombra, era una figura. Alta, delgada, con los bordes desdibujados, que se quedaba quieta al fondo de mi campo visual. Pensé que eran efectos de la anestesia o ilusiones por el proceso de adaptación, pero esa figura no desaparecía, me observaba. Las cosas comenzaron a ponerse peores cuando regresé a casa. Cada noche cuando apagaba la luz, veía destellos en la oscuridad, como si alguien encendiera un fósforo frente a mí y lo apagara de inmediato. Me levantaba, encendía la lámpara y no había nada. Pero en el reflejo del espejo, mi ojo trasplantado parecía distinto. No solo por el color, un tono más grisáceo, sino por la mirada. A veces el iris se contraía incluso sin que cambiara la luz. Una madrugada desperté sobresaltada. Sentí una presión insoportable dentro del cráneo y escuché un susurro que venía de dentro de mi cabeza. No es tuyo. Me levanté llorando, corriendo al baño. Me miré al espejo y juraría que la pupila se movió sola, como si buscara mirarme directamente. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Empecé a investigar. Fui al hospital para preguntar quién había sido mi donante, pero por confidencialidad no podían revelarlo. Insistí tanto que una enfermera con pena me dijo en voz baja que el donante había sido un hombre que se suicidó lanzándose desde un edificio. Desde ese día los sucesos paranormales se intensificaron. Veía su sombra parada frente a mi cama, oía pasos arrastrándose en el pasillo y lo peor, cada vez que me acercaba a un espejo, veía su rostro reflejado en el lugar del mío, con la misma herida abierta que debía haber tenido al morir. Empecé a cubrirme el ojo con un parche como si eso pudiera detenerlo, pero la conexión era más profunda. Sentía sus emociones, tristeza, rabia, desesperación, y cada vez que cerraba el ojo izquierdo veía con el derecho otro lugar, una habitación sucia, una cuerda colgando, manchas oscuras en las paredes, como si el ojo conservara recuerdos que no eran míos. Una noche no aguanté más. Estaba sola en el departamento cuando sentí que alguien me respiraba al oído. Me giré y la sombra estaba ahí, completamente visible por primera vez. Un hombre demacrado, con un agujero en el rostro, justo donde debía estar su ojo derecho. Se acercó lentamente, levantó la mano y con una voz ronca me susurró: «Devuélveme lo que me pertenece». El dolor me atravesó como fuego. Grité, caí al suelo y sentí que algo dentro del ojo se movía, como si una garra invisible tratara de salir. Tomé un espejo roto del suelo y, sin pensar, lo hice. El sonido del vidrio rasgando carne fue lo último que escuché antes de desmayarme. Desperté en el hospital, con la mitad de la cara vendada y un silencio insoportable en la habitación.
El médico me dijo que me había arrancado el ojo trasplantado con mis propias manos. Intenté explicarles que había algo en él, que no era mío, pero me miraban con lástima y miedo. Ahora vivo con un solo ojo, no necesito más. Prefiero la oscuridad a volver a ver aquello. A veces, cuando paso frente a un espejo, juro que la silueta del hombre aún está detrás de mí, sonriendo, con el ojo que una vez compartimos, brillando entre las sombras. Historia 2. El precio del corazón. Siempre creí que el dinero podía comprarlo todo. Respeto, amor, poder, incluso la vida misma. Me llamo Eduardo Salinas y alguna vez fui uno de los empresarios más ricos del país. Tenía una mansión en las afueras de la ciudad, autos de colección, una esposa joven y hermosa, y empleados que obedecían cualquier orden sin mirarme siquiera a los ojos. Pero el tiempo no perdona, y un día mi cuerpo comenzó a desmoronarse. Primero fue el cansancio constante, luego los mareos, los dolores agudos en el pecho. Los médicos me dieron un diagnóstico brutal. Mi corazón y mis riñones estaban fallando. Me daban meses de vida. No soporté escuchar la palabra muerte. No alguien como yo. No después de todo lo que había construido. Y fue entonces cuando un hombre apareció en mi vida. Se hacía llamar Elías, un intermediario de trasplantes ilegales. Prometía órganos frescos, compatibles, sin papeleo, sin esperas. Lo único que pedía era mucho dinero, algo que a mí me sobraba. El procedimiento se hizo en una clínica clandestina en la frontera. No pregunté de dónde venían los órganos, solo quería vivir. Cuando desperté de la cirugía, sentí una fuerza extraña recorriendo mi cuerpo. Mi pulso era fuerte, la respiración fluía con facilidad. Era como si me hubieran devuelto 20 años de vida. Pero junto con esa energía, vino algo más. Las primeras semanas después del trasplante fueron un infierno. Tenía pesadillas horribles. Un cuerpo desnudo sobre una mesa, gente encapuchada murmurando oraciones en un idioma incomprensible, cuchillos ensangrentados, fuego y un corazón latiendo fuera del pecho de alguien. Mi nuevo corazón. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien respiraba dentro de mí. Poco después, comenzaron los accidentes. Primero fue la bolsa. Una inversión millonaria colapsó de la noche a la mañana. Luego un incendio destruyó uno de mis hoteles. Y por último, mi esposa desapareció, dejando solo una nota que decía: «Hay algo en ti que me da miedo». Mis empleados empezaron a renunciar, mis socios me evitaban. Todo lo que tocaba terminaba mal. Los animales me huían. Los espejos se empañaban cuando me acercaba. Un día, al intentar dormir, escuché un susurro proveniente de mi propio pecho. «Devuélveme lo que es mío». Me levanté asustado, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Me miré al espejo y noté que las venas de mi cuello se oscurecían, como si algo podrido corriera por dentro. Busqué a Elías desesperado y después de meses logré encontrarlo. Estaba escondido en una iglesia abandonada. Cuando me vio, palideció. «¿Qué te pasa, Eduardo?», pregunté con la voz quebrada. «¿Quién me diste?». Elías me miró con los ojos llenos de terror y dijo: «No eran órganos de una persona común. Eran de un sacrificio. Una secta los extrajo de un joven mientras aún respiraba.
Dijeron que su cuerpo debía servir como ofrenda a su Dios, y tú llevas en tu interior lo que fue consagrado a la muerte. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una maldición viviente. No solo perdí mi fortuna, comencé a perder la cordura. Escuchaba risas en mi cabeza, veía sombras a mi alrededor, y cada latido me dolía como si el corazón intentara escapar. Intenté devolverlo todo: donaciones, rezos, limpias, exorcismos. Nada funcionaba. Cada día me veía más demacrado, más vacío. El dinero se fue, los amigos se esfumaron y mis propiedades quedaron embargadas. Un día desperté en la calle, rodeado de basura y perros callejeros. Apenas podía caminar. Ya nadie me reconocía. El elegante magnate se había convertido en un vagabundo mugriento, hablando solo, temblando bajo los puentes. Pero lo más aterrador es que sigo escuchando aquel corazón latiendo dentro de mí, con un ritmo que no es humano. A veces, en las madrugadas me arrodillo en la acera y le hablo en susurros: por favor, déjame morir. Y el corazón responde con una voz seca, como una carcajada desde el fondo del infierno: tú me compraste y ahora me perteneces. Ahora camino entre sombras, con el pecho ardiendo y los ojos vacíos. La gente me evita, me lanza monedas, sin saber que llevo dentro un sacrificio vivo, una maldición que ni el dinero ni la fe pueden borrar. Antes compraba almas. Hoy soy la mía, vendida. Historia 3. Sin rostro. Nunca pensé que un espejo podría convertirse en mi peor enemigo. Me llamo Camila Herrera y antes del accidente todos decían que era hermosa. Tenía una sonrisa que, según mi madre, iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como modelo, viajaba, vivía de mi imagen, hasta que una noche lluviosa cambió mi vida para siempre. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose, el cristal explotando y luego el silencio. Cuando desperté en el hospital, mi cuerpo estaba cubierto de vendajes. Pero eso no era lo que importaba. Fue cuando me dieron un espejo de mano que comprendí lo que realmente había perdido: mi rostro. No había piel, ni forma, ni belleza. Solo cicatrices, piel injertada y una mueca deformada que me hacía llorar cada vez que intentaba hablar. Durante meses no salí de casa. Bajaba las persianas, apagaba las luces y vivía en penumbras, como un fantasma que no soportaba verse a sí mismo. Pasaron casi 2 años hasta que llegó el doctor Valdés, un cirujano plástico reconocido mundialmente. Me ofreció lo imposible: un trasplante de rostro completo. Era un procedimiento experimental, riesgoso, pero en ese momento habría hecho cualquier cosa por volver a sentirme normal. Acepté. La operación duró más de 20 horas. Cuando desperté, mi cara estaba completamente vendada. El médico me dijo que todo había salido perfecto. Tuve que esperar semanas antes de ver el resultado. Cada día me llenaba de esperanza, imaginando cómo sería verme nuevamente, bella, viva. Y finalmente llegó el día. Cuando quitaron las vendas, todos en la sala se quedaron en silencio. El rostro era perfecto, delicado, simétrico, con piel suave, labios finos y ojos grandes. No era mi cara, pero era hermosa, tan hermosa que me hizo llorar. Por primera vez en años me miré al espejo y sonreí, pero esa sonrisa no duró mucho. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron pequeñas:
De noche, cuando las luces estaban apagadas, juraría que mi reflejo se movía un segundo después que yo. A veces abría la boca y el reflejo no lo hacía. Pensé que era el cansancio, los medicamentos, el estrés. Pero después comencé a escucharla. Una voz suave, femenina que venía de los espejos, de los vidrios, incluso del agua. No es tuyo, devuélvemelo. Al principio creí que estaba enloqueciendo, pero pronto otras cosas empezaron a suceder. Las luces parpadeaban cuando entraba en una habitación. Mis fotografías se distorsionaban, como si mi rostro quisiera borrarse. Y lo peor fue una noche en la que desperté sobresaltada, con la sensación de que alguien me estaba tocando la cara desde adentro. Me levanté corriendo, fui al baño y encendí la luz. Mi rostro se movía levemente, como si algo respirara debajo de la piel. Investigué, obsesionada. Le exigí al doctor Valdés que me dijera quién había sido la donante. Al principio se negó, alegando confidencialidad, pero después de insistir tanto, lo vi perder la calma. Camila, me dijo con voz tensa, la donante fue una mujer joven, una actriz. Se suicidó. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a una mujer colgando de una cuerda, con la cara pálida, la misma que ahora yo llevaba puesta. Los días se volvieron insoportables. Mi reflejo comenzó a moverse solo. Me miraba fijamente, sin parpadear, incluso cuando yo lo hacía. Una noche me vi sonreír en el espejo, pero yo no estaba sonriendo. La voz se volvió más insistente. «Me quitaste mi rostro. No te pertenece. ¡Devuélvemelo!». Intenté ignorarla, pero cada día me odiaba más. No podía reconocerme. La gente me elogiaba por mi belleza, pero dentro de mí crecía un rechazo enfermizo. Ese rostro era hermoso, sí, pero me daba asco. Era una máscara ajena, un recordatorio constante de que estaba viviendo con algo que no era mío. Y entonces comenzó el dolor, ardiente, profundo, como si la piel tratara de desprenderse por sí sola. Me arrancaba pedazos de piel en la desesperación. Lloraba, gritaba, rogando porque se detuviera. Hasta que una noche, enloquecida, tomé un cuchillo de la cocina y me arranqué las suturas. Sentí la sangre tibia correr por mi cuello, el metal cortando la piel ajena. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo que cuando desperté, el espejo frente a mí estaba cubierto de sangre y mi reflejo sonreía. No yo, ella. Ahora vivo sola, encerrada en un cuarto sin espejos. No salgo, no hablo con nadie, cubro mi cara con vendajes y cada tanto escucho su voz susurrándome desde algún encón. Al fin somos iguales. Ninguna de las dos tiene un rostro. Y tal vez tenga razón, porque a veces cuando duermo, sueño con su vida, con su muerte, con su dolor, y despierto sin recordar quién realmente soy, Camila o la mujer que se quitó la vida para dejarme su cara. Historia 4. Mi amado corazón. Dicen que el amor verdadero solo se vive una vez, y si eso era cierto, Camila Herrera lo había perdido junto con su esposo, Daniel. Eran una pareja perfecta, jóvenes, apasionados, cómplices. Tenían una vida sencilla pero feliz, una casa acogedora y planes para formar una familia. Todo parecía un sueño, hasta aquella noche lluviosa en que Daniel salió a comprar vino y nunca regresó. La policía lo buscó durante semanas. Revisaron carreteras, hospitales, morgues. No había rastro. Su coche desapareció, su teléfono se apagó y su vida entera se esfumó sin explicación. Camila se aferró a la esperanza durante años, persiguiendo pistas, soñando con su regreso, hablando con su retrato cada noche. Pero el tiempo
cruel y silencioso, le arrancó hasta las lágrimas. Al final, solo quedó la soledad. 5 años después, Camila era una sombra de sí misma. Vivía encerrada en su rutina, sin fe, sin ganas, hasta que un día en una galería de arte lo vio. Se llamaba Adrián, un joven encantador con una sonrisa amable y una calidez en la mirada que le recordó de inmediato a Daniel. No se parecía físicamente, pero había algo en su forma de hablar, de inclinar la cabeza, de mirarla, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Desde su primer encuentro, la conexión fue inmediata. Adrián la hizo reír, la escuchó sin juzgar, le devolvió la ilusión de estar viva. En poco tiempo, Camila volvió a sentir lo que creyó perdido: amor. Pero había algo que no podía explicar. Cada vez que apoyaba su cabeza en el pecho de Adrián, reconocía el ritmo de ese corazón. Era igual al de Daniel. El mismo compás, el mismo sonido que tantas noches había escuchado antes de dormir. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, Camila notó una cicatriz en el pecho de Adrián. Él sonrió tímidamente y le explicó que años atrás había estado gravemente enfermo. «Mis padres encontraron la manera de salvarme», le contó. «Me hicieron un trasplante de corazón». Camila sintió un escalofrío. «¿Cuándo fue eso?», preguntó temblando. «Hace unos 5 años, justo en octubre». El mismo mes y año en que Daniel desapareció. Desde ese momento, algo dentro de ella se quebró. Esa noche, los recuerdos regresaron como un torbellino. Camila acudió a la policía y revisó los archivos del caso de su esposo. Descubrió un detalle que antes había pasado desapercibido. Rastros de su sangre fueron hallados en una furgoneta cerca del puerto, vinculada con una red de tráfico de órganos. Sin pruebas, el caso había quedado archivado. Pero ahora todo tenía sentido. Camila comenzó a investigar discretamente a los padres de Adrián. Fingía curiosidad, cariño, sonrisas, hasta que encontró una carpeta médica escondida en un cajón. El documento del trasplante indicaba que el donante era un varón no identificado, de 32 años, muerto por extracción en condiciones irregulares. El código del expediente: DH-107. El mismo código de la investigación de Daniel Herrera. El mundo se derrumbó a sus pies. El corazón que latía en el pecho de Adrián era el de su esposo desaparecido. Desesperada, confundida, sin saber si estaba perdiendo la razón, Camila decidió visitar a una médium. No le contó nada, solo pidió una lectura espiritual, esperando quizás encontrar consuelo. La médium la miró fijamente apenas entró. Su expresión cambió y sin que Camila dijera una sola palabra, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú», susurró la mujer, «estás amando al mismo corazón 2 veces». Camila se quedó helada. La médium continuó: «El alma del hombre que perdiste no se fue por completo. Su corazón sigue latiendo, pero no en el cuerpo que le pertenecía. Él aún te busca, pero no sabe quién es ahora». Las palabras la desgarraron. Era exactamente lo que temía, lo que en el fondo ya sabía. Salió de ahí temblando, con la certeza de que el destino había jugado con ella de la manera más cruel posible. Durante días, Camila se debatió entre el amor y el horror. ¿Cómo podía amar a un hombre que llevaba dentro de sí el corazón de otro que no dejó de amar? Cada latido la atormentaba. Cada beso se sentía profanado. Una noche, mientras Adrián dormía, ella apoyó la mano sobre su pecho y sintió el corazón latiendo con fuerza. «¿Eres tú, Daniel?», susurró con lágrimas en los ojos. El corazón aceleró, descontrolado. Adrián murmuró su nombre entre sueños, pero su voz era distinta, más grave, más familiar. «Camila, ¿por qué lloras?». Ella retrocedió horrorizada. Aquella voz era la de Daniel. Al día siguiente, Camila desapareció. Dejó su casa, su trabajo, todo.
Nadie supo más de ella. Adrián la buscó durante meses, confundido con un dolor inexplicable en el pecho. Decía que por las noches soñaba con ella y que su corazón latía con fuerza cuando pensaba en su nombre. Y en algún lugar, lejos de todos, Camila seguía soñando con Daniel y con Adrián, incapaz de distinguir a quién pertenecía realmente el corazón que había amado. A veces creía sentir que aquel corazón la seguía buscando, latiendo para recordarle que el amor verdadero no muere, solo cambia de cuerpo. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.